bienvenida a la maestra Desiree Ciani Sotomayor. Me da gusto presentarla porque es mi maestra, fue mi maestra en especialidad, una persona que reconozco, las mejores maestras muy preparadas. Ahorita voy a leer su síntesis curricular. Maestro, le pido una disculpa, no voy a poder leerla todo porque de verdad es bastante amplia. Pero bueno, para que ustedes se den una idea de quién es la persona que está aquí enfrente de ustedes. Es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es candidata a doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE. Ha publicado varios artículos en diversas revistas especializadas. Es coautora de varias obras y autora de libros Si te callas te mueres, la violencia contra las mujeres en México. En su vida profesional ha trabajado, entre otros, en el Poder Judicial de la Federación como consultora de legislaturas locales y en el Congreso de la Unión. Fue secretaria técnica de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en la 59 legislatura y 60, teniendo participación particularmente importante durante el proceso legislativo de la reforma constitucional en el sistema de justicia penal del 2008, una conocedora del tema, así como sus reformas legales derivadas, entre las que destacan en la miscelánea penal, en la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal de Extinción del Dominio. Fue coordinadora de Seguridad y Justicia de la Fundación Nacional Colosio y presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Es catedrática de Revisión de Estudios de Posgrados en la Facultad de Derecho de la UNAM, del INACIPE, y profesora de asignatura en la Barra Nacional de Abogados en las materias de teoría del delito, derecho procesal penal y juicios orales, entre otros. ¿Sí? Es que hay algo que me gusta presumir mucho, perdón. Ok, le sigo. Es capacitadora certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y ha sido conferencista en numerosos eventos abordando temas de seguridad pública, prevención del delito, del sistema acusatorio y violencia de género. Ha colaborado como analista de los mismos en la televisión del Estado de México y es columnista quincenal de la revista Mexican Times. En 2012 fue considerada una de las 100 mujeres más influyentes de México por el Consejo Editorial del periódico El Universal. No está, lo lamento. Las dejo en muy buenas manos y vamos a aprovechar la experiencia de la maestra. Gracias. Gracias, Neri. Buenos días. Gracias. Bueno, lo que yo quería presumirles, y yo tengo otros datos de lo que leyó él, es que me siento muy orgullosa porque es algo bien importante y además aquí hay muchas mujeres. Tuve la oportunidad de formar parte del equipo que logró la primera sentencia por feminicidio de este país. Así que eso creo que es algo digno de destacar. Y bueno, los currículums dicen un chorro de cosas bonitas, pero los jueces verdaderos y duros son ustedes. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Antes de empezar quiero agradecer a mi querido Neri por la invitación, por convocarme y felicitarlo por su amplia capacidad de convocatoria, porque hay muchísima gente aquí y en otros auditorios. En sábado desde las 7 de la mañana no tienen nada mejor que hacer, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Voy a hablar con ustedes un ratito sobre objeciones. Es un tema bien interesante dentro del modelo procesal penal, porque las objeciones tienen finalidades muy puntuales. Son importantes porque permiten cuidar aspectos de las teorías del caso, respectivamente, que pueden ser relevantes. Hay ocasiones en las que hay cierta información que va a suministrar un testigo en juicio oral y probablemente, como contraparte, no tenemos alguna base muy sólida para desacreditar esa información o al testigo como tal. Entonces, la forma en la que se elabora el contrainterrogatorio pues es de vital importancia. Y cuando son testigos ofertados por uno, las objeciones pueden imposibilitar que la contraparte genere preguntas que lleven al testigo a suministrar información que pueda ser perjudicial para la teoría del caso. Desafortunadamente, todavía nos falta mucho para aprender en el tema de objeciones. Estamos en un proceso y aunque todavía se sigue hablando del nuevo sistema de justicia penal, pues de nuevo ya no tiene nada. Y esto lo único que tiene que generarnos es una conciencia de que estamos todavía en un aprendizaje que nos va a llevar años. Quien diga que domina y que sabe todo, miente,
porque es una reforma de hondo calado. Cuando la promulgó el presidente Felipe Calderón, él dijo que era la reforma más importante de la Constitución después de la promulgación de la Constitución en 1917. De las pocas cosas sabias que dijo Felipe Calderón. Y bueno, pues de ese tamaño es el reto. Estamos todavía en una curva de aprendizaje que nos va a llevar mucho tiempo, y no nada más a los que ejercemos la profesión, que postulamos, sino a todos los operadores, creo yo. En las audiencias muchas veces falta dinamismo, ya sea por la defensa, el Ministerio Público y el asesor jurídico, pero en ocasiones también por parte de los jueces. Hay ocasiones en que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en juicio oral, que uno hace una objeción, la contraparte se pronuncia y el tribunal de juicio oral hace un team back para revisar la objeción, y después de 5 minutos dicen, perdón, ¿cuál fue su pregunta? Entonces, evidentemente que son aspectos que tenemos que ir mejorando poco a poco. Y no me dejará mentir, por aquí está mi querido amigo el juez Cristian Bernal Porras, que me pone muy nerviosa que me esté escuchando, y por supuesto no hablo de él porque es de los mejores jueces y orgullosamente catedrático de nuestra facultad. Bueno, vamos a ir entrando en materia. Ya sé que ya hablaron en la conferencia anterior sobre cómo se formulan los interrogatorios. Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Una pregunta abierta es aquella en la que no se le da la respuesta al testigo y la respuesta puede ir en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué desayunaste hoy? Nada. Nada, bueno, es nada. ¿Alguien que sí haya desayunado? ¿No, nadie? No hay receso. ¿Usted? ¿Allá? ¿Qué desayunaste? Nada tampoco. ¿Allá? Una malteada, ok. Fíjense, puede haber muchas respuestas. Es una pregunta abierta porque yo no sé cuál va a ser la respuesta. Entonces, esas son preguntas abiertas. Preguntas cerradas son aquellas en las que la única respuesta probable es sí o no. ¿Sí? ¿Desayunaste? Sí. ¿Desayunaste? Sí. ¿Desayunó? No. Entonces, esas son preguntas de respuesta cerrada. ¿Qué tipo de preguntas se hacen en un interrogatorio directo? Preguntas abiertas. Porque lo que estamos buscando es que el testigo sea el que luzca, el que suministre la información, pero además que sea creíble. Tiene toda una lógica el que sea así. Porque si yo le digo al testigo, usted vio el accidente, ¿verdad? Y usted vio a la persona que iba conduciendo. Vio a la víctima y la víctima estaba muy herida, ¿verdad? Falleció ahí, ¿verdad? Llegaron los paramédicos, la policía se llevó al conductor. Muchas gracias, ¿no? O sea, ¿qué credibilidad puede tener un testigo al que yo le estoy haciendo ese tipo de preguntas? Entonces, evidentemente que en un interrogatorio directo las preguntas son abiertas, a diferencia del contrainterrogatorio, donde las preguntas son cerradas. ¿Por qué? Porque en un contrainterrogatorio yo no estoy buscando acreditar o legitimar al testigo, sino todo lo contrario. En un contra lo que se busca es desacreditar la información suministrada por el testigo o al testigo como tal. Conductas previas del órgano de prueba, tiene un interés en el caso, tiene una adicción, tiene antecedentes penales, etc. Entonces, esto es importante para que entendamos la cuestión de las objeciones. Las técnicas para preguntar son importantes. En un interrogatorio directo, insisto, son preguntas abiertas. En un contrainterrogatorio son sugestivas. En un redirecto, como ustedes saben, es la segunda posibilidad que tiene el oferente del testigo para rehabilitar lo que haya trastocado el contrainterrogatorio. Y ahí muchas veces se complica porque la manera de estructurar las preguntas la mayor parte del tiempo son objetables. Entonces, una buena técnica en un redirecto sería: testigo, usted le acaba de referir a la fiscalía que no vio a la persona que gritaba. ¿Cómo sabe que era Juan Pérez? Porque ya lo dijo, si no sería sugestivo. Testigo, usted acaba de referirle a la defensa que no vio al conductor del vehículo. ¿Podría explicar por qué no lo vio? O sea, si tuvo al testigo con la respuesta que dio y luego formulo la pregunta, y tiene que seguir siendo una pregunta abierta. Y en el recontrainterrogatorio nuevamente se hacen preguntas sugestivas. Ahora, las objeciones tienen como propósito fundamental romper el ritmo de quien está preguntando. Y esto también es un vicio que tenemos del sistema anterior, donde se hacían pliegos de preguntas que se entregaban, el juez calificaba previamente, corría traslado a la contraparte, todo el mundo ya sabía lo que se iba a preguntar, no había ninguna sorpresa.
Hoy la base de los interrogatorios es la entrevista por escrito del testigo o si es un testigo experto en informe pericial, y sobre eso se van a hacer las preguntas. Pero un error que solemos cometer es seguir trabajando de la misma manera. Entonces hacemos listas de preguntas y si nos hacen una objeción y en ese momento no sabemos defenderla o el juez dice reformule, ya se nos complica porque normalmente llevan una secuencia lógica. Entonces, si no puedo obtener esa respuesta, no puedo hacer la siguiente pregunta y ya valió, ¿no? Entonces eso es un problema. Yo siempre sugiero trabajar los interrogatorios por temas, para que de esa manera sea un poco más sencillo reformular. Entonces, las objeciones tienen como propósito romper el ritmo a quien está preguntando, no dejarlo preguntar, romperle esa estructura que tiene para complicarlo en su ejercicio, y eso es perfectamente válido. La concentración también es importante. Normalmente cuando uno está interrogando, a veces ni siquiera está uno escuchando al testigo. Estás preguntando, el testigo responde y tú ya estás pensando tu siguiente pregunta. Y eso es un error. Y si en ese inter que hay una objeción, se va a romper la concentración. Entonces también eso es importante. Temas sensibles, insisto, probablemente no tengo mucho para defender a mi testigo, pero a través de objeciones a la contraparte, evito, o por lo menos le complico, que extraiga esa información que puede ser perjudicial para el caso. Ahora, vamos a ver, en el 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales están las objeciones. Nada más son esas, porque luego dicen insidiosa, capciosa, esas no existen. Las únicas objeciones son las que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Preguntas compuestas. ¿Por qué no se pueden hacer preguntas compuestas? Porque puede generar una confusión en la respuesta o en la información que va a llegar al tribunal. Una pregunta compuesta es aquella que incluye dos preguntas en una. Son muy fáciles de identificar. ¿A qué hora y en qué lugar se encontraba usted el 20 de febrero? Son dos preguntas en una. ¿Qué estaba haciendo y con quién se encontraba en el centro comercial? ¿A qué hora disparó el sujeto y cuántos disparos hizo? Son preguntas compuestas en las cuales la respuesta puede generar una confusión. Por ejemplo, si yo por aquí pregunto, ¿quieres ir al cine conmigo a ver la película del Joker? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí quieres ir? ¿Y sí quieres ver esa película? Sí. Ok, bueno, ahora todos. Ay, me está diciendo sí a ambas cosas, pero podría haber dicho sí, pero no. Sí quiero ir, pero no quiero ver esa película, ¿sí? Entonces, por esa razón, estas preguntas no se pueden hacer. Preguntas ambiguas. Las preguntas ambiguas son aquellas en las que se usa una palabra que probablemente admite varios significados y depende del contexto, lo que yo quiero plantear. La pregunta puede ser también que no sea clara, que sea imprecisa, que sea vaga. Por ejemplo, si yo le pregunto al testigo, ¿conoce el banco? Y no le doy un contexto, todavía no sale la información que me permita inferir que estamos hablando de un banco, por ejemplo, Bancomer, puede ser una pregunta ambigua, porque puede ser el banquito para sentarme, puede ser el banco como tal, o puede ser un banco de peces. La deformación que tenemos los penalistas, ¿no? Vamos a ver cómo andan aquí. Díganme la primera palabra que les venga a la cabeza cuando yo digo auto. Auto de formal prisión. Tú muy bien. Los no penalistas piensan en rojo, Ferrari, de lujo, ¿no? Nosotros no. Auto de formal prisión o auto de vinculación. Entonces, son preguntas ambiguas. Si yo le hago una pregunta a un testigo que no es experto y uso un lenguaje especializado, puede ser objetable. Si yo le digo a un testigo, le digo, ¿usted sabe si se inició la cadena de custodia? Objeción, ambigua, ¿no? Porque el testigo probablemente no sepa a qué me estoy refiriendo. Normalmente lo que hacen los jueces cuando se objeta una pregunta por ambigua es preguntarle al testigo, porque lo importante es saber si él la entendió. Entonces, si el testigo dice, no, yo sí la entendí, bueno, que conteste. Si no la entendió, hay que reformularla. Pero también en ocasiones nos enfrentamos con testigos que obviamente son hostiles, porque son testigos de la contraparte, y en ocasiones son términos que entienden perfectamente. A mí me pasó hace poco en una audiencia de juicio oral en Pachuca, estaba contrainterrogando a un perito en contabilidad forense, y le digo, usted no pudo determinar la trazabilidad de los recursos. Trazabilidad es el origen del dinero, el follow the money que dicen los gringos.
Y objeta a la fiscalía y dice ambigua. Entonces el presidente del tribunal le dice, es importante saber si usted entendió, comprendió, y el perito dice, no. ¿Cómo no va a entender si es un perito en contabilidad, no? Entonces le digo, reformulo, ¿usted determinó el origen del dinero? Y otra vez objetan, ambigua. ¿Entendió, perito? Y el otro pone una cara de víctima. No, no. Entonces, dije, ¿no entiendes? Sale. Usted es un experto, ¿cierto? Usted maneja ciertos temas. Y usted no sabe lo que es la trazabilidad. No, bueno, sí sé. Ah, responde entonces. ¿La determinó o no la determinó? O sea, tuve que llevarlo como por otro lado. Pero eso a veces pasa en la audiencia. El testigo no se conduce con lealtad. Y entonces, bueno, pues ahí hay que ingeniárselas. Porque algo bien importante es no salir del tema. Si es un tema relevante y a mí me objetan, yo tengo dos posibilidades. O defiendo mi pregunta y el juez va a calificarla, o no pierdo tiempo. Si probablemente yo hago una pregunta y cuando hago objeción argumentativa, o si es argumentativo, reformulo, señoría. O sea, hay que priorizar no perder el ritmo y la concentración. Pero si mi pregunta está bien hecha, hay que defenderla. Si el juez dice reformule, hay que tener esa habilidad para reformular, porque ese es el chiste de la objeción. Muchas veces hay abogados que se traban después de 2 o 3 calificaciones seguiditas de reformule y dicen, ya no más preguntas, y ya se sentó, o ya pasó otro tema, y eso es lo interesante, evitar esa información. Entonces, las preguntas ambiguas pueden ser desde, por ejemplo, de un alumno en un ejercicio en el salón, dijo, ¿usted considera que el acusado sí la rifa? Pues ¿a qué se refiere, no? ¿Usted sabe si la víctima y el acusado andaban? Probablemente lo entendemos, pero el juicio hay que ser muy claros. Andaban de que iban caminando juntos, andaban de que tenían una relación. Entonces, todas esas son preguntas ambiguas. Siguiente objeción. Preguntas conclusivas. En las preguntas conclusivas, lo que se está emitiendo es una conclusión, una especie de opinión personal. Entonces, son prohibidas porque lo que estoy haciendo es inducir de alguna forma al testigo sobre algo que estoy concluyendo yo, que el testigo no necesariamente dijo. Son fáciles de identificar porque empiezan cómo formulamos una conclusión. Entonces, por lo tanto, en consecuencia, por ende, pero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, entonces no pudo ver nada. Por lo tanto, usted no vio los hechos. Pero a usted no le consta que él haya disparado, ¿sí? O sea, son preguntas conclusivas. ¿Cómo podemos evitarlo? Quitándole esas expresiones al inicio, abriéndola un poco más. Porque de lo contrario, se vuelve una opinión personal, que también se suelen objetar. Les digo, cada quien tiene su código, ¿no? Entonces, a veces las objetan. Objeción, su señoría, es una opinión del que está preguntando. Es pregunta de opinión. No te estés objeción, esa no existe. Es una pregunta conclusiva. Entonces hay que quitarle esa expresión al inicio para evitar eso. Las preguntas argumentativas a veces las confundimos con las conclusivas. La diferencia es que en una pregunta argumentativa estoy incluyendo un argumento. No es un superargumento, es una explicación de mi conclusión. Si usted no escucha bien, ¿cómo es posible que haya oído los gritos? Estoy argumentando, estoy explicando. ¿Cómo pudo correr tan rápido si traía tacones? ¿Cómo es posible que viera el número de placa si era de noche? ¿Cómo puede afirmar que el acusado era el señor si usted usa lentes? ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es explicar. Esas preguntas están prohibidas porque obviamente están generando una estructura en la pregunta que va a inducir a una respuesta en específico. Entonces, esas preguntas no se pueden hacer. Las preguntas ofensivas. Aquellas que tienen como finalidad denostar al testigo, insultarlo, meterse con él. Por ejemplo, el sexenio pasado yo ponía el ejemplo de ¿es usted pariente de Enrique Peña? Es ofensivo, ¿no? Entonces, ahora diríamos, ¿es usted un chairo? ¿No? O algo así, ¿no? O fifí, no sé, dependiendo de las preferencias.
Hay que tener cuidado porque a veces, por ejemplo, en presentación del testigo o en un contrainterrogatorio intentando indagar sobre conductas previas del órgano de prueba, puede ser que yo tenga que hacer una pregunta y no necesariamente sea ofensiva. Por ejemplo, yo le pregunto al testigo en un contrainterrogatorio, usted es alcohólico, ¿cierto? Como el abogado. Sí tiene la cara, abogado. ¡Qué desperdicio! Entonces, depende mucho el tono que se le dé y el contexto de lo que estoy preguntando. Porque yo puedo preguntarle a la persona, ¿es usted alcohólico? ¿Usted tiene alguna adicción? Y lo estoy preguntando para extraer información, no para ofender. Ahora, fíjense, ¿es usted un alcohólico, verdad? Me voy a decir que no. Es distinto. Entonces, hay que cuidar el tono para evitar este tipo de preguntas. Por ejemplo, si el testigo es indígena y yo le pregunto si pertenece a alguna comunidad indígena o directamente le digo, ¿es usted indígena? Estoy extrayendo información. Pero si yo le digo, ¿es usted un indígena, verdad? Y no me entiende, pues ya estoy ofendiendo, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas tenemos que evitarlas, evidentemente. Creo que es muy clara la línea, ¿no? Cuando estoy ya ofendiendo o transgrediendo la dignidad de la persona. Ay, ¿sí sabe para quién trabajo? Coacción ilegítima. Estas preguntas tienen como finalidad amedrentar al testigo, generarle miedo. Hay una coacción que es legítima, es válida, que es la que ejerce el juez cuando protesta al testigo y le dice, lo exhorto a que se conduzca con lealtad en la audiencia y lo percibe. Si usted declara falsamente puede incurrir en un delito, ¿no?, de falso testimonio. Es una coacción, por eso está permitida e inclusive el juez está obligado a hacerlo del conocimiento del juez. Pero si yo estoy contrainterrogando y le digo al testigo, todo el tiempo estoy, ¿no?, insistiendo, ¿sí sabe que si dice mentiras lo puedo meter a la cárcel? Él ya lo sabe. Entonces yo lo que estoy haciendo es ejercer una coacción de manera ilegítima, porque lo que estoy buscando es amedrentar al testigo. ¿Sí sabe para quién trabajo? ¿Sí, ¿sabe usted con quién se metió? ¿Sí sabe que la víctima es hija de un senador? O sea, son preguntas que están buscando amedrentar al órgano de prueba. No están permitidas. A veces la coacción también se da con el lenguaje corporal. Los abogados que, bueno, yo lo suelo hacer, me levanto en audiencia, camino, y de pronto, bueno, por el tema de las cámaras y los micrófonos, a veces no es posible acercarse mucho al testigo. Pero cuando, por ejemplo, se hace una lectura para evidenciar contradicción o se le pone a la vista algún documento al testigo y te tienes que acercar, y en ocasiones se puede llegar a objetar porque hay una coacción, porque está uno muy cerca del testigo o por la actitud que está uno asumiendo, ¿no? Entonces también, no es propiamente una pregunta, pero con el lenguaje corporal se puede también amedrentar a una persona. Preguntas sugestivas, mis favoritas. Ahorita vamos a las preguntas, ¿sí? Las preguntas sugestivas son aquellas que incluyen la respuesta. Estas son la base del contrainterrogatorio y del recontrainterrogatorio. Porque en un contrainterrogatorio yo no estoy buscando que el testigo explique. Yo quiero que me diga sí o no para llevarlo al punto al que quiero llegar. Entonces, en las preguntas sugestivas realmente no estoy preguntando. Yo estoy afirmando todo el tiempo. El arma era negra, el sujeto que disparó tenía un tatuaje en el brazo derecho, la víctima era de cabello rubio, el sujeto le dijo cállate o ya valiste, ¿sí? O sea, son preguntas en las que realmente yo estoy dándole la respuesta al testigo. En un contrainterrogatorio es bien importante no salirse de las preguntas sugestivas, porque si yo abro la pregunta, entonces estoy dando la posibilidad de que el testigo me empiece a explicar y yo no quiero que me explique, ¿no? Y también es importante saber cuándo cerrar el contrainterrogatorio, porque puedo haber seguido perfectamente la base de las preguntas sugestivas y si hago esa pregunta además, se me va a salir. Si les gusta el fútbol, por ejemplo, cuando en una jugada de repente es muy larga y no cae el gol, y entonces dice, es que hizo una de más, ¿no? O sea, tenía que ver lo del pase y ayer el gol, pero hizo una jugada de más y ya, se salió de control. Entonces, también puede pasar en un contrainterrogatorio. Si yo, por ejemplo, le digo al testigo, usted es la mamá del acusado, ¿cierto? Y me dicen, sí. ¿Usted hará todo por su hijo? Sí. Inclusive mentir ante este tribunal. ¿Qué me va a contestar? Pues que no, obviamente que no. Esa pregunta no la puedo hacer. Entonces, hay que tener cuidado
¿Dónde cerrar el contrainterrogatorio? Preguntas impertinentes. ¿Tienen algún amigo impertinente? Muchos. Los amigos impertinentes son aquellos que están como fuera del lugar, ¿no? O sea, hacen cosas como que en el momento menos apropiado, están fuera de contexto. Las preguntas impertinentes tienen que ver un poco con eso. Son preguntas que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, en un juicio por robo le pregunto al testigo: oiga, ¿y usted anteriormente había visto otros robos? Pues qué carajo me importa si vio otros robos. Lo que me importa es que vio este robo y por eso es testigo en el juicio. Entonces, las preguntas impertinentes son las que no tienen nada que ver con los hechos, ¿no? Es importante aquí, por ejemplo, tratándose de delitos sexuales, el código refiere que no se puede inquirir a la víctima sobre su conducta sexual anterior o posterior al delito sexual. Y estas preguntas, además de que hay una prohibición expresa en el código, podrían ser objetadas como impertinentes. Si yo le pregunto a la víctima de violación: oiga, ¿y usted era virgen? Es una pregunta impertinente, no tiene nada que ver, ¿no? Si la examino o la estoy juzgando por la ropa que traía, ese tipo de cuestiones, no tiene nada que ver con los hechos. Entonces se pueden objetar. Y finalmente, las preguntas irrelevantes, ¿no? Las preguntas irrelevantes son aquellas que ya formulé, el testigo ya lo respondió, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? Objeción, ¿no? Es irrelevante, ya se lo pregunté. Entonces, estas preguntas, pues evidentemente son pues muy sencillas, ¿no? Digamos, de identificar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Habrá visto una mano atrás? Sí, yo con respecto a las de coacción ilegítima, de pronto se ve que dice: recuerda que usted está bajo juramento y que tiene que dirigirse con verdad. ¿Esto cae en este supuesto o no? Sí, porque el testigo ya lo sabe, el juez ya se lo advirtió. Y en el momento en el que yo se lo recuerdo, lo que estoy buscando es amedrentar al testigo. Ok. Sí. Y si yo le pido al juez y le digo: su señoría, ¿le puede recordar a la persona que está bajo juramento? Nada más eso. El juez seguramente dirá que ya lo hizo y que se limite el abogado a continuar su ejercicio. Bueno, pero ya lo escucho. Sí, a los jueces no les encanta, ¿no? Ese es un problema. Y me recordó dos temas importantes. Uno, es muy común ver en la audiencia, cuando uno tiene ritmo y trae más o menos la técnica, pues es bien padre porque es muy ágil, ¿no? Y las objeciones, ese es el chiste, que sean ágiles. Entonces, en ocasiones la contraparte dice: su señoría, por favor dígale al testigo que se tarda 3 segundos en responder, ¿no? Porque soy tonto y no puedo objetar a tiempo. Eso es lo que están diciendo. Entonces, a mí, ¿cómo me choca eso? ¿No? Porque además los testigos, les digo, son manchados, ¿no? Entonces, le hace uno una pregunta, o sea, el juez apercibe, y entonces le preguntas al testigo y se queda callado. Así de: ¿puede responder? Sí. Y a usted no le consta, ¿verdad? No. ¿Puede responder? No. O sea, te rompe el ritmo totalmente, ¿no? Entonces, eso no lo hagan, por favor. Las objeciones son mucho de oído, hay que estudiar, hay que formularlas. No hay otra manera de aprenderlas que practicándolas y sabiendo cómo se hacen para saber cómo no preguntar de esa manera que es incorrecta. Y la otra cuestión que tiene que ver con las objeciones, y es muy importante, es también la cuestión que tiene que ver con la interacción con el juez. Yo puedo estar haciendo una pregunta que está perfectamente bien formulada, pero a criterio del juez no está bien planteada, y me la descalifica y me dice: reformule, y yo no me voy a pelear con el juez. Bueno, yo a veces sí lo hago, pero me pasó el otro día aquí en una audiencia en la Doctores, pero fíjense nada más, estoy contrainterrogando a un policía en un asunto de narcomenudeo. Y no sé qué pregunta le va al policía y dice el fiscal: objeción argumentativa. Y volteo y le digo: su testigo ya contestó. Y yo voy a hacer mi siguiente pregunta y el juez dice: tengo suficiente para resolver. Su señoría, el testigo ya contestó. Abogada, voy a calificar la objeción. Pero ya contestó el testigo, no tiene nada que calificar. Abogada, no me interrumpa. Pero ya me grita el juez, ¿no?
Y yo dije, ay, si yo por eso no tengo novio, ¿no? Pero bueno. Y me dice, no me interrumpa. Aquí el juez soy yo y yo soy quien dirige la audiencia. Y yo, en lugar de quedarme calladita, le contesto. Y le digo, ya sé que usted es el juez, pero es que el testigo ya contestó. Abogada, yo no debato con las partes. Ya le dije, aquí el juez soy yo. Y todavía le contesto. Pues yo no estoy debatiendo con usted, estoy debatiendo con mi contraparte. Entonces ahí el juez enloqueció, obviamente, y me dijo, la percibo con 50 unidades de cuenta, guarde silencio, voy a calificar la objeción. Sí, señoría. Y fíjense lo que dice, ¿eh? Efectivamente, el testigo ya contestó. Continúe, abogada. Entonces, eso también pasa. Los jueces dependen mucho del estilo y de muchas situaciones. Hay jueces más relajados que otros, hay jueces que imponen su autoridad de una manera, pues digamos, más amigable, más tersa, y jueces que, o sea, dicen, aquí el juez soy yo y usted se calla y no voltee y no me mire, ¿no? Entonces también está mucho uno con ese riesgo, porque el juez realmente lo que hizo fue como cortarme el ritmo, porque cuando yo retomé, dije, ya no sabía yo ni dónde me había quedado, ¿no? Yo entiendo también que yo hice mal al responderle al juez, pero a mí me parecía claro, si el testigo ya contestó, no hay nada que calificar, y continúas contrainterrogando, ¿no? Entonces, también eso a veces juega en contra, pero no hay de otra. El juez es el que dirige la audiencia. Entonces, si el juez dice reformule, reformule. Y si el juez dice cállense, cállense mejor. Bueno, ¿más preguntas? Ok, rápidamente les quiero proponer que hagamos un ejercicio. Les voy a dejar esta diapositiva, donde está así muy brevemente lo que acabamos de ver. Cada quien quiero que formule 2 preguntas objetables de la que quieran. Escojan, hagan una argumentativa y una de coacción, una sugestiva y una ambigua, 2 de lo que quieran. Sobre un contexto en general. Les voy a dar 2 minutitos, 1 minuto por pregunta, y luego vamos a hacer preguntas y vamos a empezar a objetar. Las objeciones no hay otra forma de aprenderlas. Esto es de oído, ¿sí? Entonces, 2 minutitos, formulen 2 preguntas objetables totalmente de la causa que quieran. ¿Listos? Ok, vamos a empezar de este lado. Alguien va a hacer una pregunta y quien sepa, ya sabemos que son objetables, quien sepa la causa grita objeción. Y yo doy la palabra. Abogado, pregunte. ¿Usted vio el vehículo negro que atropelló a la víctima? Acá, causa. Causa.
¿Causa de objeción? Sugestiva, exactamente. Estás firmando. Pregunta sugestiva. Bien. A ver, por acá, abogada. ¿Usted tenía un conflicto con la víctima anterior a la noche del homicidio? Objeción. Argumentativa. Argumentativa, está explicando. Muy bien. A ver, por acá. ¿Usted presenció el acto cometido que fue el robo? Objeción. Conclusiva. Conclusiva. Ambigua. Es sugestiva. Está dando la respuesta. ¿Sí? A ver, por acá. ¿A qué hora? Objeción ambigua. Ambigua. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Bien. Ahí voy a pasarle. A ver, de este lado. Pregunte, abogado. ¿Usted salió por la mañana del lunes siguiente? ¿Ambigua? Es ambigua, efectivamente. No está muy claro lo que está preguntando. A ver, de este lado. El vehículo en el que viajaban los sujetos no tenía placas. ¿El vehículo en el que viajaban los sujetos no tenía placas? Sugestiva, está dando la respuesta, es bien precisa, ¿sí? A ver aquí. ¿Usted ha tenido relaciones con gente de su mismo sexo? Impertinente, no tendría nada que ver con ninguna litis. Bien, a ver por acá. ¿Usted es prostituta por gusto o por necesidad? Ofensiva, bien, ofensiva, muy bien. A ver acá. ¿Usted vio entrar y salir al acusado? Sugestiva, bien. Entrar y salir. Fíjense, eso a veces pasa. Una misma pregunta puede caer en dos objeciones. A mí me suena más a sugestiva. Pero cuando está uno en ese filito hay que elegir una causa de objeción porque no se puede objetar por dos. ¿Sí? A mí me suena más sugestivo. ¿Sí? A ver, por acá. ¿Usted se cayó cuando lo vio pasar? Ambigua, es ambigua, no está muy clara. A ver, de este lado. ¿Dónde estuvo ayer a las 10 p.m. y con quién? Compuesta, muy bien. A ver, pasen por ahí el micrófono. ¿Cuándo fue la primera vez que asistió a la plaza de Paseo Acoxpa? Sugestiva. Sugestiva, esto dice que está sugiriendo la verdad. Impertinente tal vez, pudiera ser, no tenemos el contexto. Si no, también podría ser sugestiva, porque está dando la información De la como plaza. precisa. Ok, a ver, pásenlo por ahí, a ver qué quiero preguntar. La pregunta sería, si usted no ve bien, ¿cómo afirma que la persona detenida fue quien cometió la conducta? ¿Qué es? Argumentativa. ¿Sí? ¿La puedes repetir? Si usted no ve bien, ¿cómo afirma que la persona detenida fue quien cometió la conducta? Fíjense, está explicando toda la pregunta. Es argumentativa, ¿sí? Argumentativa. Siguiente. ¿Usted vio el cadáver de la víctima cuando ya estaba muerto? Causa. Fue el cadáver de la Es sugestiva, ¿no? Siguiente. ¿Le gustaría salir a cenar conmigo esta noche? Es coacción, eso es coacción.
¿De qué color eran las mangas del chaleco de Napoleón? Confesión. Confusa. Ambigua, es ambigua. Exactamente, ambigua. Siguiente. Aquí atrás. Dos preguntas ignoradas. ¿Le gustan las enchiladas? Impertinente, bien. Que digan a testigos si sabe que declarar falsamente ante alguna autoridad judicial se le impondrá de 4 a 8 años de prisión. Coacción ilegítima. A ver, acá, fuerte. Para venir a trabajar. Ofensiva, ¿no? Es entre impertinente y ofensiva. ¿A qué le suena más? Ofensiva. Conclusiva. Conclusiva sería, entonces hoy no se bañó. Sí, eso Ajá. sería conclusiva. A ver. Sí, voy. Dice, si usted se encontraba en la recámara, no pudo ver lo sucedido en la cocina, ¿cierto? Conclusiva. Argumentativa. Está explicando, todo el tiempo está explicando. ¿Sí? Es argumentativa. Siguiente. ¿Qué sintió cuando le tocaron los senos? ¿Cómo la formuló? Gracias. ¿Cómo la formuló? ¿De qué objeción? Con la duda, porque para mí sería una pregunta procedente. Procedente. Depende del contexto, sí. Si no, podría ser impertinente, ¿no? Hay ocasiones en que es importante, dependiendo del delito, preguntar no nada más lo que sucedió durante el hecho delictivo, sino qué sucedió después también. Es importante que entendamos que en este sistema, sobre todo, tenemos que empezar a humanizar los casos. No trabajamos con números, no trabajamos en una oficina donde se cobran impuestos, donde se paga algo, trabajamos con personas todo el tiempo. Las personas que intervenimos en el proceso penal tenemos en nuestras manos cambiar la vida para bien o para mal de los involucrados. Entonces, a veces, gracias, es importante en ocasiones preguntar a la persona qué ha sucedido después del delito, cómo se vio afectada su vida, cómo se vio trastocada, porque eso puede ser información relevante para el juez. No en cuanto a la acreditación del delito como tal y la responsabilidad penal, pero sí en cuanto a cómo se ha trastocado la vida de la víctima. Y eso puede tener una repercusión, por ejemplo, cuando hablamos de una reparación del daño integral. Por ejemplo, robo, un delito patrimonial, casi a todo el mundo nos han asaltado en esta ciudad. Y entonces uno dice, pues mira, ya un robo, y cuando se denuncia, pues vas por un tema de reparación, me robaron el celular, ¿cuánto costaba? Toma, ¿no? O te lo regresan o te dan algo similar. Yo tengo un compañero de INACIPE, profesor, que en una ocasión salió tarde, tenía un bebé chiquito, la mamá de él vivía en la colonia Doctores, él se sentía pues en confianza porque ahí creció toda su vida, y sale y va por su bebé, lo recoge, lo lleva en la sillita y lo pone en el piso, en el asiento del copiloto. Le toca un semáforo en rojo, trae el vidrio un poquito abajo, llega un tipo con una pistola, se la pone en la cabeza y le dice, dame el reloj, dame el celular, dame tu dinero. Mi amigo estaba súper mortificado por su bebé, ¿no? Entonces él estaba rogando que el asaltante no viera al bebé y que el bebé no llorara. Se quita todas sus pertenencias, se las da, el tipo se echa a correr y de repente se regresa y le dice, bájate. Entonces en ese momento, o sea, su mayor angustia era su bebé. Le dice, abre la cajuela. Y él dijo, ¿me va a encajuelar? ¿Me vas a usar mi bebé? O sea, se imaginó lo peor. Abre la cajuela y no, el tipo se llevó su herramienta y hasta su maletita del gimnasio con su ropa toda sudada. Ese sí no se había bañado. Y luego le avienta las llaves y le dice, cuenta hasta 200 y luego vas por tus llaves y si no, antes yo te mato y que no sé qué. Creo que contó hasta 1000. Regresó, cargó a su bebé, no paraba de llorar, le habló a su esposa, tuvo que ir por él. Le costó un mes poder volver a manejar, bajó 10 kilos, le dio diabetes
que es una enfermedad que ustedes saben que es incurable, la controlas pero ya no se quita, y todo a raíz de eso que le sucedió. Entonces uno dice, hay un robo, ¿no? Depende del contexto, depende de la situación, depende de la historia de vida que trae cada uno, puede tener implicaciones diferentes. Entonces en ocasiones es importante también examinar al testigo, sobre todo si hablamos de una víctima, o en ocasiones de un acusado, que probablemente sea inocente, sobre esos aspectos. Y se pueden objetar las preguntas como impertinentes. Pero bueno, creo que también se pueden defender. Lo mismo pasa cuando está uno presentando un testigo. En el bloque de preguntas de presentación, pues se le pregunta nombre, edad, a qué se dedica, estado civil, etcétera, ¿no? En la parte de acreditación, yo ya te dije quién es el testigo. Ahora voy a mostrarte que el testigo es una persona confiable, una persona honesta, que merece credibilidad. Entonces, por ejemplo, ahí se suele cerrar ese bloque, o ahí se pregunta si tiene antecedentes penales, cómo son sus condiciones visuales, auditivas, cómo es su relación con los vecinos, depende del contexto. Y se suele cerrar ese bloque con una pregunta que se le llama de humanización. Y esa pregunta es, ¿qué hace usted en sus ratos libres? Y a veces la objetan porque es impertinente, ¿no? O sea, a mí no me importa lo que el testigo haga en sus ratos libres. Se puede defender, porque lo que estoy intentando es humanizar al testigo, mostrarle al tribunal un poco más de la persona. Las objeciones también tienen que ser estratégicas. Si están, por ejemplo, interrogando a un perito y dice la fiscalía, perito, ¿nos puede decir en dónde estudió su licenciatura? Y yo digo, objeción sugestiva, el perito no ha dicho que tenga licenciatura. Sí, es sugestiva, pero está presentando al perito, ¿no? O sea, la puedo dejar pasar sin ningún problema. Pero cuando llegue a los hechos, cuando llegue a la metodología, pues ahí sí no la voy a dejar pasar. Entonces tampoco es objetar por objetar, sino saber cuándo plantear la objeción, porque es una decisión estratégica, ¿sí? Bueno, no sé si con este ejercicio se percatan que es mucho de oído, ¿no? El tema de las objeciones. Yo les recomiendo que afinen ese oído cuando, por ejemplo, vemos series tipo CSI, La Ley y el Orden, todas estas series. Las reglas de objeciones en Estados Unidos son muy diferentes, no son tan rígidas como en nuestro país. Entonces, a veces aprenden las objeciones con las series y pues no, así no funciona aquí. Entonces, a todo mundo le gustan ese tipo de series y un buen ejercicio es cuando vienen las escenas de los juicios y están preguntando, estar haciendo ese ejercicio, ¿no? Entonces, claro, no van a poner atención al capítulo, pero van a estar conclusiva, compuesta, argumentativa. Y eso, de verdad, créanme que va afinando muchísimo el oído. En suma, no hay que tener miedo para objetar, hay que afinar el oído, hay que saber objetar y objetar a tiempo, y por sobre todas las cosas, ser leal. Porque una cosa es que seamos contrapartes en un juicio oral, y otra cosa es que yo me conduzca de una manera desleal para intentar interferir con el principio de contradicción, con tu ejercicio, con la técnica, con la práctica que estés llevando a cabo. Sí voy a hacer mía la objeción para favorecerme del resultado que puedo obtener o no. Evitar que la persona haga una pregunta, complicarlo, desconcentrarlo, pero tampoco se trata de objetar por objetar. Uno tiene que ejercer con ética, con valores, y hacer lo que uno tiene que hacer, simplemente, ¿no? Bienvenidos al Club del Objeto. Espero que sean muy felices. Y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a la doctora maestra Itali Desiré. Como ustedes vieron, una ponencia bastante agradable, bastante dinámica, y bueno, no me queda más que agradecer, como a todos los demás ponentes, por su presencia, por su apoyo a este tipo de eventos. Y bueno, a nombre de la Facultad de Derecho y mío, queremos entregar un reconocimiento por su valiosa participación. Muchas gracias.